Estimados estudiantes, de parte de la Cátedra de Ciencias Químicas les damos la bienvenida a esta videotutoría. En esta ocasión repasaremos la nomenclatura de los compuestos alcanos. Comencemos. La nomenclatura consiste en el conjunto de reglas que utilizamos para darle nombre a los compuestos químicos. En este caso, los nombres de los alcanos de menor cantidad de carbono, como el metano, etano, propano y butano, tienen ese prefijo que viene de una raíz histórica. En este caso, el prefijo met quiere decir un átomo de carbono, el prefijo et, 2 átomos de carbono, el prefijo prop, 3 átomos de carbono y el prefijo but, 4 átomos de carbono. A partir del pentano, que es el compuesto de carbono con 5 átomos de carbono, se nombran utilizando el prefijo griego que indica el número de carbonos, es decir, prefijos como penta, hexa, hepta y etc. Y a todos esos prefijos vamos a añadirles el sufijo ano, que indica que el compuesto se trata de un alcano. En el cuadro 1 podemos ver las fórmulas y estructuras de los principales alcanos lineales. En este caso vemos que el compuesto alcano lineal de un átomo de carbono recibe el nombre de metano, donde met viene del prefijo que significa un átomo de carbono y todos los alcanos van a tener la terminación ano. De esta manera, un hidrocarburo con 2 átomos de carbono y que es un alcano lineal sería el etano, luego seguiría el propano con 3 átomos de carbono, el butano con 4 átomos de carbono y a partir del butano utilizamos los prefijos numéricos griegos como pentano, hexano, heptano, octano, nonano y decano. Ahora vamos a analizar las principales reglas que tenemos que tener en consideración a la hora de realizar las nomenclaturas no solo de alcanos, sino de todos los compuestos orgánicos. La primera regla básica es: debemos encontrar la cadena más larga de mayor número de carbonos en el compuesto a nombrar, y esta será la estructura básica del compuesto. Tomemos por ejemplo esta estructura. Nosotros podemos comenzar a numerar esta estructura desde dos ángulos. Podemos empezar por el átomo de carbono que se encuentra más abajo en la estructura. Si empezamos a numerar desde ese átomo de carbono, tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 átomos de carbono para la cadena más larga. Por otra parte, podríamos comenzar a numerar esa estructura, pero desde el átomo de carbono que se encuentra más hacia la izquierda. En este caso, entonces, tendríamos una cadena de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 átomos de carbono. Debemos utilizar aquel compuesto que presente la cadena más larga, de manera que la nomenclatura correcta vendría para la segunda estructura. En este caso la llamaríamos 4-metiloctano. Los grupos que no se encuentran dentro de la cadena principal se les llama sustituyentes. Cuando en un compuesto hay dos cadenas de la misma longitud, prevalece la que tiene mayor cantidad de sustituyentes. Tomemos el siguiente compuesto como ejemplo. Este compuesto podemos nombrar la cadena principal de varias formas. Primeramente, si comenzamos de izquierda a derecha, podemos nombrar la siguiente cadena: 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 átomos de carbono. Esto nos deja con dos grupos sustituyentes. Sin embargo, podríamos también nombrar la cadena de la siguiente manera: 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Sin embargo, en este caso, tendríamos tres grupos sustituyentes. Según lo que nos dice la regla, si tenemos dos cadenas de la misma longitud, va a prevalecer aquella que tiene la mayor cantidad de sustituyentes. De manera que esta sería la numeración correcta para la cadena. Y la nomenclatura del compuesto sería 5-etil, 2-metil, 4-propilheptano. La segunda regla básica de nomenclatura es que la numeración de la cadena más larga de átomos de carbono se debe iniciar por el extremo de la cadena más próximo a un sustituyente. Podemos analizar ahora este compuesto. Podemos comenzar a numerar desde el carbono de la derecha: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 átomos de carbono. Podríamos también tomar una numeración de izquierda a derecha: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 átomos de carbono. En este caso, la regla nos indica que debemos tomar la cadena donde el sustituyente se encuentre más próximo al extremo de la cadena. De manera que, si observamos, en el compuesto de la izquierda, la cadena comenzaría en el carbono 5, el sustituyente, pero
En el de la derecha, el sustituyente se encuentra en el carbono 4. De forma que la nomenclatura correcta es la del compuesto de la derecha, que sería 4-etiloctano. La tercera regla dice que los alcanos como sustituyentes se nombran como se indica en el siguiente cuadro. De esta manera, una cadena de un átomo de carbono y 3 átomos de hidrógeno como sustituyente lleva el nombre de etilo, correspondiente al metano. El etilo, que corresponde al etano, el propilo corresponde al propano. De esta manera vamos a tener los diferentes hidrocarburos como sustituyentes, sustituyendo la terminación ano por ilo. Tenemos también algunos sustituyentes como el isopropilo, el butilo, el isobutilo, el sec-butilo, el tert-butilo y los aloalcanos, que se nombran como el nombre del halógeno junto con la cadena del alcano. Para la regla 4 tenemos que cuando se tienen sustituyentes múltiples, estos se nombran en orden alfabético, y cuando el mismo sustituyente está presente 2 o más veces se utilizan prefijos, como por ejemplo di, tri, tetra, penta o etc. Entonces, para el siguiente compuesto tenemos una cadena numerada de la siguiente manera, y en ella tenemos 3 grupos sustituyentes, uno en el carbono 2, otro en el carbono 3 y uno en el carbono 4. En este caso, el sustituyente del carbono 2 es un grupo metilo, al igual que el sustituyente del carbono 3, mientras que en el carbono 4 tenemos un sustituyente etilo. De esta manera, el nombre del compuesto debería ser 4-etil 2,3-dimetilhexano. Recordemos que debemos utilizar orden alfabético para colocar a los sustituyentes. Por otra parte, tenemos la nomenclatura para los cicloalcanos. Aquí vamos a seguir las reglas básicas de la nomenclatura que acabamos de ver. En estos casos, recordemos que los cicloalcanos son aquellos que se unen por medio de enlaces covalentes simples y forman cadenas cerradas de carbono. Y estos compuestos los vamos a nombrar de manera similar a los alcanos alicíclicos. Los cicloalcanos sustituidos utilizan el ciclo como nombre base y se nombran los grupos alquilo como sustituyentes. En este caso, por ejemplo, tenemos al compuesto metilciclopentano, donde el ciclopentano es la base de la estructura y el metilo es un grupo sustituyente. Y también tenemos al tert-butilciclohexano, donde la cadena de ciclohexano es la cadena básica del compuesto y tenemos al sustituyente tert-butil. Si hay presentes más de un sustituyente, se enumera el ciclo de forma tal que dé el número más bajo de carbono. De igual forma, se utiliza el orden alfabético para nombrar a los sustituyentes. Podemos observar el siguiente compuesto. En este caso, comenzaríamos la cadena en el carbono más sustituido. A partir de ahí vamos 1, 2, 3, 4, 5 átomos de carbono y tendríamos el compuesto de nombre 1,1,3 trimetilciclopentano. Ahora, cuando la parte acíclica del compuesto tiene más átomos de carbono que la parte cíclica, entonces el ciclo pasa a ser un grupo sustituyente de la cadena más larga abierta. Tenemos ejemplos como este compuesto, el 3-ciclopentil 4-etildecano, donde el ciclopentano que tenemos ahí funciona como un grupo sustituyente y no como la cadena principal. Y otro ejemplo sería el ciclopentil ciclohexano. En este caso tenemos 2 ciclos, pero el de la cadena más grande va a ser nuestra estructura principal y el ciclopentano, que sería el más pequeño, va a funcionar como un grupo sustituyente. De parte de la Cátedra de Ciencias Químicas, esperamos que esta videotutoría haya sido de su utilidad. Muchas gracias.